eres tú, solo tú, victorioso sobre todo, glorioso, eres tú, solo tú, glorioso, cuán glorioso, glorioso, eres tú, solo tú, victorioso sobre todo, glorioso, eres tú, solo tú. Padre Celestial, queremos darte gracias por un día más de vida, Señor, porque reconocemos que tu poder, tu soberanía, misericordia nos ha alcanzado, Dios. Y sabemos que tú nos acompañas en medio de cada situación, circunstancia, Señor. Venimos, Señor, delante de tu presencia, Señor, para aprender más de ti, Dios, para que nos sigas ayudando, Señor, nos sigas mostrando lo que es verdaderamente importante, Señor, en medio de tantas cosas a las que nos podemos aferrar, pero que podamos entender lo que verdaderamente tiene valor. Si bien tú has colocado en la tierra cosas preciosas y a las que les hemos dado mucho valor, ninguna de ellas tiene más valor que tu presencia, que tu palabra, que tu amor, que tu misericordia, Señor, y solo tú nos lo has enseñado. Por eso venimos delante de ti para encontrarnos con esos tesoros escondidos, Dios, que tú nos has regalado a través de tu palabra, y por los cuales, Señor, nos traen ánimo, nos traen esperanza, nos traen vida, Señor, en cada momento. Nos traen respuestas a tantas circunstancias que podemos estar viviendo. Pero que seas tú en medio de nosotros, Señor. Te damos gracias porque nos permites acercarnos, Dios. Y te pedimos que tu Espíritu Santo nos llene, nos hable, Señor, nos dirija, Señor, nos consuele, exhorte, Señor. Que haga en medio de nosotros lo que tú deseas conforme a tu voluntad, Dios. Te damos gracias en el nombre tuyo. Amén y amén. Amada Iglesia, Dios les bendiga. El día de hoy estaré compartiendo con ustedes la palabra de Dios, así que los invito a que vayamos al libro de Filipenses, capítulo 2, y estaremos leyendo desde el versículo 5 en adelante. Filipenses 2, capítulo 5. Y dice así la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y para el día de hoy, este mensaje tiene como título La marca de Cristo. La marca de Cristo. Si bien en nuestro mundo hay muchas marcas, ¿no? Unas muy reconocidas, otras no tanto, pero nosotros nos solemos dejar llevar por las marcas muchas veces, ¿no? Tanto muchas veces por su calidad, por su durabilidad, confianza, porque las hemos usado antes y las queremos seguir usando, porque ofrece cosas que otras no ofrecen, y aún muchas veces en la ropa son muy vistosas, ¿no? En las prendas que vestimos suelen ser muy vistosas y reconocidas pues por los demás, ¿no?
la marca también genera un valor, ¿no? Se le da un valor a las marcas, tanto por sus ventas, por cómo es como compañía, por su alcance mundialmente. Tiene ciertas características, ¿no? Las marcas y las marcas están en todo, en lo que comemos, en donde nos transportamos, en lo que vestimos, en todos los materiales que nosotros encontramos, ¿no? Todo tiene marca y es reconocido por algo. De hecho, el material también muchas veces es reconocido por una marca, ¿no? Su calidad, lo fino que es, para lo que está hecho, ¿no? Porque hay marcas especializadas, unas en tecnología, otras en ropa, moda, en diferentes áreas de todo lo que podemos ver. Y de esa misma manera nosotros como cristianos debemos tener esa marca, ¿no? Ser reconocidos por algo. De hecho, las empresas suelen tener logos, ¿no? Tienen una marca que representa, una vestimenta que representa a las personas que trabajan allí, ¿no? Que son parte de la compañía. Y como iglesia de Dios, nosotros también tenemos que ser reconocidos por la marca. Pero, ¿cuál es esa marca que Dios quiere que tengamos, ¿no? Y la única respuesta es Cristo. No hay otra marca. No se puede decir un poquito de esto, un poquito de lo otro. Algo que representa la voluntad y lo que Dios quiere es Cristo. Es Cristo en medio de nosotros, los propósitos que Él tenía, que Dios tiene para nosotros, todo lo encontramos en Cristo. Nuestro propósito de vida, cómo vivimos, nuestra visión, nuestra misión, todo lo que nos rodea siempre nos va a llevar al mismo punto, que es Cristo, Jesucristo. Y vemos en este pasaje de Filipenses que hay ciertas características de esta marca, ¿no? De la marca de Jesús en nuestras vidas y por la cual nosotros tenemos que vivir, ¿no? Y adoptar esa marca en nosotros, que otros puedan ver en nosotros a Cristo. Y qué bueno que la altura de lo que Dios quiere, nosotros muchas veces solemos bajar la altura porque nos cuesta. ¿A qué me refiero? Yo hablo de obediencia, yo digo, si yo soy obediente conforme a lo que Dios quiere, sí, yo creo que sí. ¿Con quién me comparo para ver si soy obediente? Me voy a comparar con mi vecino, me voy a comparar con mi hermano o hermana, con mis familiares. No, yo soy un siervo de Dios obediente. Pero la marca y la medida no es la persona que nos rodea, no es la persona que nosotros podemos ver humanamente, ¿no? Un compañero, un vecino. La altura a la que nos tenemos que medir, a la calidad de la marca es Cristo. Entonces allá uno empieza a analizar, ¿no? Si verdaderamente está siendo obediente o no. Si la obediencia está a la altura de Cristo o no está a la altura de Cristo. Si somos representantes de esa marca tal y como lo fue Cristo en medio de la tierra, ¿no? Entonces todo lo que nos rodea, todo lo que somos, tiene que ir enfocado a esta marca que nosotros representamos, a esta marca por la cual fuimos nosotros llamados, fuimos redimidos y perdonados, que es Cristo. Y vamos a ver algunas características de esta marca, ¿no? Entonces, lo primero que nos habla el pasaje dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este mismo sentir. Y si bien el pasaje nos muestra que en Jesús es un ejemplo de humildad y sumisión, a no aferrarse, ¿no? Que lo veremos más adelante. Cuando se habla de este sentir, nos está hablando de esta mentalidad que tuvo Cristo, de este propósito que tuvo Cristo. No es un sentir de
un sentir bonito, ¿no? Es que sí, es chévere, es algo que me agrada, es algo que llena mis expectativas, ¿no? No es un sentir de, sí, es que es placentero y me siento bien y sí, puedo hacer las cosas, no. No es un sentimiento como los que nosotros solemos sentir, ¿no? Sino es un sentimiento de lo que la persona, la esencia de lo que es, el carácter de la persona, el carácter de Cristo. Es un sentir que involucra nuestros pensamientos, nuestra actitud, nuestra disposición, lo que hay en nuestro corazón. No es un sentir que un día sí es y otro día no es. No es un sentir que algún día piensa algo, al otro día ya tiene otro propósito, no. Es el mismo, es algo constante que está en Cristo. Si vemos a Jesús, Jesús fue muy constante en todo lo que hizo. Él no fue nunca incoherente. Él nunca fue, algún día dijo, ok, amarás a tu enemigo y al otro matarás a tu enemigo. No, siempre tuvo el mismo discurso y su vida refleja lo que es. Su vida respalda lo que dice. Su vida hace visible ante los demás sus objetivos bien claros que eran con Dios. Sus objetivos bien claros de obediencia, de amor, de misericordia, de estar pendiente de los enfermos. Jesús en ningún momento se ve incoherencia en lo que dice con lo que hace. Era un sentir que era constante, que abarcaba todo lo que era. Sus pensamientos, lo más íntimo de sus pensamientos, lo más íntimo de su corazón. En él no hubo esas equivocaciones que desesperanzaran, ¿no? Sino era un sentir constante, la esencia pura de lo que Dios quería. Entonces, es necesario que nosotros esté el pensamiento de Cristo, esté la actitud, la disposición de Cristo. Y este sentir no es como nos suele a veces pasar a nosotros, no es que hoy me levanté de malas, o no es que hoy me levanté con ganas de no hacer esto, no hacer lo otro, que nos suele pasar. No es que hoy me levanté con ganas de, como de tratar mal a todo el mundo y porque sí. No, el sentir de Cristo era la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios tiene que ser nuestro sentir. Que no nos domine el enfado, el enojo, ¿no? Que nos suelen dominar mucho. ¿Sí? Que nosotros esté el fruto de Dios, el sentir de lo que Dios quiere para nosotros, la voluntad de Dios en todas las cosas que hacemos. No por lo que nos está pasando, no por lo que nos rodea, sino que profundamente nosotros vivamos a Dios y su palabra en nosotros. Que no seamos incoherentes en lo que hacemos. Entonces, que la marca de Dios en la tierra y la marca de Dios en nosotros sea el sentir que hubo en Cristo. ¿Y cuál fue el sentir que hubo en Cristo? Hacer la voluntad del Padre. ¿Y cómo hacía la voluntad del Padre? Estaba constantemente en intimidad con Él. Entonces, ese es el sentir que necesitamos como iglesia. No sentir emocional, no sentir por las circunstancias, no sentir por lo que otros hagan, por lo que el hombre haga. No, que el sentir permanezca y sea constante en nosotros. Entonces, que haya este mismo sentir en Cristo. ¿Y cuál es ese sentir? Y acá nos va a especificar un poco más el pasaje, ¿no? Que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Entonces, hay este sentir. Tiene que haber un sentir en nosotros, tiene que haber algo que nos motive constantemente. Pero, ¿qué es eso que nos motive constantemente? No es aferrarnos, no es una posición, no es una condición, no es el poder, no es las riquezas.
ese sentir no está rodeado por tenerlo todo, ¿no? Por posesiones, por abarcarlo todo, sino ese sentir está rodeado de despojarse. El no ser igual a Dios, sino despojarse, soltar. Soltar y dejar. De hecho, en la palabra de despojarse en este versículo, se traduce muchas veces como vaciarse, o sea, dejar. O sea, el Señor Jesús dejó todo atributo, toda posición de ser igual a Dios, ¿no? De tener ese poderío, autoridad. Si bien él deja la posición, no deja quién es, ¿no? No deja su ser. Si bien deja la deidad para ser hombre, se despoja de atributos y cualidades. Él sigue siendo Dios en medio de nosotros, pero gobernado y sometido a un tiempo y espacio como lo estamos siendo nosotros, a una condición semejante a la nuestra. Y estar en medio de despojar y soltar, acá nos muestra mucho de la humanidad de Dios. La humanidad de Dios. Porque nosotros solemos ser aquellos que lo queremos abarcar todo y que nos cuesta soltar muchas veces, ¿no? Y un ejemplo claro de eso son las cosas que tenemos en la casa. Un ejemplo claro de eso es que nosotros acumulamos cosas que muchas veces no necesitamos. Nos aferramos a cosas y no soltamos, que es que esto me lo regaló tal persona y por allá, pero nunca lo voy a usar, nunca lo coloco como decoración, no me sirve para nada. Pero nos aferramos a esas cosas, ¿no? Es que estar a la plancha de mi tatarabuela y que toda la generación se aferran a cosas materiales. Nos aferramos a cosas materiales. Muchas veces nos aferramos a personas, pensando que van a estar ahí para siempre, pensando que la vida no tiene aún un fin, ¿no? Podemos vivir y demás, pero todas las cosas van a pasar, dice la palabra. Nos aferramos a un trabajo porque hemos estado ahí toda la vida y no miramos crecer en otras áreas o seguir avanzando. Nos aferramos a una comodidad, ¿no? Muchas veces. Nos aferramos a lo que conocemos. Y de hecho a mí me pasó estando acá en una ciudad nueva, que para mí es muy fácil movilizarme o estar en ciertos lugares donde yo ya conozco, ¿no? Pero acá hay una facilidad, que acá hay unas bicicletas las cuales se prestan, ¿no? Y un día en mi mente dije, voy a probar las bicicletas, quiero irme en bicicleta, no usar los mismos medios de transporte. Dije, puede ser divertido. Pero en mi mente también dijo, pero ¿qué tal si me pasa algo? Y empezó a ver como a entrar ese temor, ¿no? Pero ¿qué tal si me voy tal vez por un lugar que no debo? ¿O qué tal si pasa esto, si pasa lo otro, ¿no? Y llegó un punto donde yo me puse a reflexionar, y muchas veces uno no hace cosas por el temor que tiene, porque está rodeado de temores, porque no enfrenta los temores, porque no podemos o no nos damos la oportunidad a no estar en el control de las cosas, a conocer cosas nuevas, a experimentar otras áreas, ¿no? Yo dije, Dios, ¿por qué tengo miedo? Era un miedo que tenía, era un temor que tenía de muchas cosas que se me vinieron a la mente, pero yo dije, y si tal vez es lo contrario y aprendo algo nuevo y es algo que voy a usar siempre y que me gusta y que me va a gustar. Yo dije, Dios, ayúdame a vencer este temor.
Le pedí ayuda a Dios en ese momento, en esas cosas pequeñas de la vida, ¿no? Yo y la palabra nos invita a que podamos involucrar a Dios, ¿no? Y que Dios está para involucrarse en eso en medio de nuestras vidas. Para mí es tan hermoso porque a veces pensamos que solo necesitamos a Dios para cosas grandes, para decisiones grandes, para tomar decisiones muy importantes, pero no es así. Dios está en las pequeñas cosas y esas pequeñas cosas nos hacen caminar confiados de la mano de Dios. Y yo arranqué, no me pasó nada, disfruté mucho, conocí otros lugares y aprendí que puedo enfrentar mis temores en medio de soltar. Yo ahí tuve que soltar ese miedo que tenía, ¿no? Ese temor que se vino a mi ser y en mis pensamientos, que quería gobernar mis pensamientos. Y tuve que no aferrarme a eso, no aferrarme a estar cómodo, no aferrarme a lo que iba a pasar, a muchas cosas, ¿no? Entonces, de así y de muchas otras cosas, en mi vida he aprendido a soltar y a no aferrarme, ¿no? De cosas materiales, tal vez podemos estar en una ciudad y puede haber otras cosas en otra ciudad, o estamos en una casa y tal vez Dios tiene alguna casa mejor, tal vez tenemos un auto o algún medio de transporte, Dios tiene algo mejor, ¿no? Pero muchas veces nos aferramos tanto a ello que no queremos soltar lo que muchas veces nos impide disfrutar de algo mejor. Y acá el Señor Jesús nos enseña algo muy importante. Usualmente nosotros puede que se nos facilite soltar algo cuando vamos a obtener algo mejor, ¿cierto? No, pues yo tengo una bicicleta. No, yo la quiero mucho, yo no sé qué. Pero si te doy un carro nuevo, por la bicicleta te la cambio. Tal vez en mi mente, pues sí, pues ahí sí suelto, ¿no? No, pues porque voy a agarrar algo mejor. Pero con el Señor Jesús, Él soltó su condición de forma de Dios, a la cual no se aferró. Se despojó de sí mismo, se vació de sí mismo, pero tomó una forma de siervo. Hecho semejante a los hombres y estando de condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces Él se despojó, no se aferró a lo que ya tenía, sino que se hizo semejante al hombre, ¿no? Aquí pareciera que fuera más lo que podía perder que lo que podía ganar. Y muchas veces Dios nos va a colocar en esa circunstancia. Muchas veces las cosas que hacemos no es por nuestro propio beneficio, va a ser por el beneficio de otros. Muchas veces las cosas que hacemos no es por el beneficio de nuestra familia, sino tal vez por el beneficio de un desconocido. Muchas veces las cosas y como actuamos no es por el beneficio de un trabajo y las garantías que nos dan, sino para que otra persona crezca. El Señor Jesús lo hizo con nosotros y nos va a enseñar a través de ser como siervos. En algunas traducciones también se habla del siervo de Dios, ¿no? Y este término puede aplicarse y se aplicaba mucho a los funcionarios de la corte del rey, ¿no? Estaba el rey y sus sirvientes o sus siervos. Y esta palabra de siervo tiene una relación de dependencia de alguien más. Al hacerse, él tomar la forma de siervo, despojarse de ser como Dios,
Eh, él tuvo una dependencia de Dios. Él no vivía por vivir, sino para su Señor, para su Rey, para lo que Él dijera, para lo que Él quisiera. Estaba dispuesto acordémonos del sentir, ese fue el sentir. Él vino a la tierra no para hacer lo que quería, sino para agradar a su Padre. Ese es el sentir, ese es el despojo, ser como siervos, ser siervos de Dios. Y alguien que muchas veces lo dijo fue Pablo. Pablo dijo, se refirió a sí mismo como siervo, siervo de Dios o esclavo de Jesucristo. O sea, dependo de ti, vivo para ti, vivo para lo que tú quieres. No vivo para mí, no vivo para mi trabajo, no vivo para mi familia, no vivo para mi sentir, sino vivo para lo que tú quieres, para hacer tu voluntad, para amarte, para hablar de vida, para reconciliar, para perdonar. Ese es el propósito. Ese es el propósito de la marca de Cristo en nosotros. Que vivamos como siervos. Y de hecho hay en un sentido especial, el Mesías sería siervo, el siervo de Jehová, quien completaría la restauración espiritual y glorificaría a Israel. Y en algunos pasajes también está como el siervo sufriente. De hecho, en Isaías están ambas menciones. Del Mesías. El Mesías era lo que esperaban los judíos. El Mesías era esa promesa, gran promesa que Dios les había dado, ¿no? Y qué importante que en esa visión, yo creo que lo que nos pasa a nosotros también como cristianos, se espera a un Mesías. Acordémonos que ellos estuvieran cautivos, que ellos vivieron muchas cosas en el cautiverio, esperaban un Mesías que los rescatara, ¿no? Que los librara de los imperios. De hecho fueron varios, ¿no? Estuvieron el egipcio, sirio, asirio, babilonios, medo-persa, griegos, romanos. Y en todos esos imperios estuvo el pueblo de Dios cautivo o en guerra o en diferentes circunstancias, ¿no? Ellos tenían la visión de que el Mesías venía a liberarlos, ¿no? Con poder, como se narra en muchos pasajes de la Biblia. Pero a través de la Biblia nos muestra que vino el Señor Jesús, el Mesías. Él venía a restaurar, Él venía a mostrarse de tal vez una forma diferente, ¿no? Y a través de este pasaje podemos ver que Él sí quiere un sentir en medio de nosotros. Él quiere que nos despojemos y Él quiere que seamos siervos. Que haya un sentir que sea Cristo. Que haya un despojo, un vacío de nosotros para que sea Él en medio de nosotros. Y despojándonos podemos entender que podemos ser siervos. No vivimos por nosotros, no vivimos para lo que nosotros queremos, sino para lo que Dios quiere. Y el pueblo de Dios en este cautiverio, si algo reflejó en medio de todas las cosas, es que fueron desobedientes. Fueron desobedientes en todo momento. Siempre hicieron su sentir. Siempre se aferraron a tantas cosas. Y siempre querían era gobernar y tener poder, ¿no? Contrario a lo que el Señor Jesús nos muestra, ¿no? Y alguna de las características que podemos ver en medio de este proceso es la obediencia. La obediencia que tuvo el Señor Jesús. La obediencia en todas las áreas. Él fue siervo de Jehová. No hizo nada porque sí, no hizo nada porque
ay, le dio la gana o le dio ira o estaba de malas pulgas, como decimos nosotros, sino todo era conforme a lo corazón de Dios. Tuvo la cuota de sufrimiento. En Hebreos 5:8 dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Las marcas de la cruz, ¿no? Esa es una marca tremenda de obediencia a Dios. Esa es una marca que a donde tenemos que llegar. Obedecer aunque cueste, obedecer aunque no nos guste. No es por nuestro sentir, acuérdense. Obedecer aunque no queremos. Así el mismo Señor Jesús le costó, pasa de mí esta copa, pero a pesar de eso, obedeció a su Padre. Y habían propósitos tremendo en esa obediencia, ¿no? Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. La marca de Jesús está rodeada de obediencia. Él obedeció a su Padre y ahora está ligado a nosotros. Nuestra salvación está ligada a la obediencia que nosotros tenemos de Él. Que podamos llegar a la altura de Cristo, a esa marca de Dios. De hecho, Pablo, quien se mostró como siervo y esclavo de Dios, es el mismo que más adelante en algún pasaje dice, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. La marca, yo vivo la marca está en mí, yo reflejo quién es Dios, quién es Jesús. Por eso de esa misma manera, si me ven a mí, todo lo que yo hago, háganlo, porque yo lo hago es por Jesús. Entonces que lleguemos a esa altura de obediencia. Es algo que no se nos puede olvidar, la obediencia. Aunque no nos guste, hay cosas que no nos gustaban aun cuando niños. No sé si les pasó que a uno no le gustaba la sopa o no le gustaba ciertas cosas. Pero uno crece y se da cuenta, tan importante que era, ¿no? Tan valiosa que fue para mi desarrollo, para mi salud. Tan importante que es para mí en medio de lo que vivo, ¿no? Y de cómo me desarrollé. Entonces, pensemos en estas cosas, en que la obediencia sea algo constante en nosotros, porque eso fue lo que marcó el proceso de Dios. Él fue obediente, Él sí vino, se despojó, tuvo un sentir que era el mismo sentir de Dios, al cual se aferró, se despojó de su sentir, y tenía el sentir del corazón de Dios, y vino a ser siervo en medio de nosotros, a enseñarnos lo que es verdaderamente importante. Y para cerrar, quiero que pensando en Jesús y de manera secular, los que lo estudian, hay una característica muy importante que ellos pueden ver en Jesús. Y es que es un gran maestro. ¿Y por qué fue un gran maestro Jesús? ¿Y por qué se puede reconocer académicamente? Fuera de la iglesia lo reconocen así también. Porque Él no fue incoherente entre su mensaje y lo que era. Y si nos ponemos a hablar de maestros, tuvimos maestros en el colegio, tenemos todavía en universidades o en donde sea que estemos, personas de las cuales aprendemos. Y muchas veces uno veía en los maestros cuál era un maestro dedicado verdaderamente y apasionado por lo que enseñaba, que se preparaba, que traía verdaderamente enseñanza, o cuál era el que sacaba copias y ponía a que pasara el tiempo, ¿no? Uno sabe cuál es el que verdaderamente prepara y se dedica para ello, ¿no? Y cuál es el que no prepara, y cuál es tal vez el que lo hace por cumplir y por el trabajo, ¿no? Por ganarse un sueldo y demás. Es muy reconocido. De esa misma manera, el Señor Jesús es un ejemplo de maestro. Pero esa es la altura a la que nosotros tenemos que llegar. A la altura de que nosotros reflejemos esa marca de Cristo en nuestra vida, de tal punto de que lo que decimos lo vivimos,
de que actuamos como pensamos, de que los propósitos están de acuerdo al corazón de lo que Dios quiere, de que actuamos no con nuestro sentir, sino con el sentir de Cristo, que ese sea nuestra meta y a la cual queremos llegar. Y cierro nuevamente como inicié y vamos a leer el versículo en Efesios 4:13 y dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es nuestro objetivo, esa es nuestra meta. Como lo decía al inicio, fácil si nos comparamos con otros, tal vez nosotros seamos mejores en algo, ellos tal vez mejores que nosotros en algo, en fidelidad, en otras áreas, en obediencia, dedicación, en otras formas. Pero cuando nos comparamos con Cristo, siempre nos falta, ¿no? Nos cuesta un poquito, tenemos que esforzarnos más, ¿no? Eso es como si yo me comparara con un atleta de los 100 metros de atletismo, ¿no? Pues tal vez yo me comparo con él, pues me faltaría, ¿no? Tendría que esforzarme y trabajar para llegar a competir, ¿no? Tal vez sería de tiempo, de años y demás. Y que así sea nuestra meta, ¿no? No nos comparemos con otras personas, porque podemos cometer errores o pueden cometer errores. Pero cuando nos vemos que nuestra meta es Cristo, tenemos que esforzarnos, tenemos que dedicarnos más, tenemos que enfocarnos mucho más en lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces que así de esa manera podamos reflejar lo que es la marca, ¿no? La marca de Cristo. La marca de Cristo que tiene ese mismo sentir que tuvo Cristo, vive de la misma forma que Él vivió, obedeciendo al Padre, que se despojó, no se aferró, es capaz de soltar, ¿no? Es capaz de dar, es capaz de tomar, de dejar posiciones, y es un siervo, depende totalmente de su Señor y está dispuesto a lo que Él quiere, está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Entonces de esa misma manera quiero que oremos pensando que ese siervo que se humilló a sí mismo se hizo obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Que ese sea nuestra meta, ¿no? Si algo vamos a esforzarnos es por ser obedientes, y no de cualquier manera, obedientes como Cristo, obedientes hasta dar la vida por Dios, hasta dedicar lo que somos, nuestra vitalidad, nuestras fuerzas, nuestro pensamiento, nuestro tiempo a lo que Dios quiere, hasta la muerte, obedientes hasta la muerte, como lo hizo el Señor Jesús. Padre Celestial, queremos darte gracias por esta palabra, Señor, y te pedimos que nos ayudes. Ayúdanos, Señor, a que el sentir en nuestra vida seas tú, sea el mismo tuyo, Dios, sea el mismo tuyo, Señor Jesús, sea de total entrega, sea de pasión, sea de disciplina, sea de dependencia, Señor, sea de amor, misericordia, sea de pensar en los demás, sea de obediencia a ti, Señor. Que tengamos la capacidad de dejar, de despojarnos, de no aferrarnos a posiciones, de no aferrarnos a privilegios, Señor, de no aferrarnos a alcanzar cosas, de no aferrarnos a riquezas, a cosas materiales, Señor, sino que podamos entender que necesitamos ser siervos, que necesitamos ser siervos de Dios, siervos que están dispuestos a ti, a lo que tú quieres hacer, siervos que están dispuestos a obedecer, Dios. Ayúdanos, Señor, porque si un claro ejemplo es Israel, que estuvo en tanto cautiverio, fue por desobediencia, que cayó 1 y 2 veces porque no quería. Cuesta, Dios, y sabemos que cuesta obedecer.
Pero por eso muchas veces, aunque no queramos hacer las cosas, esta es la obediencia. Y tú nos la enseñaste muy bien. Fuiste obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tal vez hay cosas que tengamos que hacer, Dios, y que tal vez no nos gusten. Habrán pasos y decisiones que tengamos que tomar, aunque no queramos verdaderamente. Pero que tú nos ayudes, Señor, a hacer tu voluntad en todo momento, Señor. Te damos gracias por esta palabra y por ser ejemplo, Dios. Y ayúdanos a vivir tu marca, a vivir la marca de Cristo en nuestra vida. No solo marcados por perdón, Señor, sino para llegar a la altura tuya, donde podemos enseñar a otros, donde nuestras palabras son coherentes con nuestras acciones y ser ejemplos tuyos aquí en la tierra, Dios. Te damos gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros y por tu gran ejemplo para nuestras vidas, Dios, y para nosotros como iglesia. En el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.